Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, le quiero contar al oído de Mar que el presidente Petro hace lo que le da la gana en la Universidad Nacional y que tenemos una crisis en la rectoría, porque los encapuchados como que mandan allá, ¿no? ¿Qué sabemos? Sí, de Mar, ¿no me escucha? Perdóname que esto estaba bloqueado ya. Lo de Bueno, ayer fue nuevamente, doctor Fernando, el terrorismo desde la Universidad Nacional de Colombia. Lamentable, ya es más de un mes lo que llevamos viendo cómo hay desórdenes por cuenta de la elección del nuevo rector de nombramiento del nuevo rector de la Universidad Nacional, que no elección. Me corrijo porque estaba mal dicho eso. Y esto es un poco lo que pasa cuando uno escucha las noticias al revés. El reemplazo de Dolly Montoya, que es el profesor Ismael Peña, que llega como rector de la institución, desató pues una tormenta subversiva realmente alrededor de la Universidad Nacional, porque muchos no están de acuerdo con las tareas y las reformas que ya había hecho el doctor Ismael Peña con la Universidad Nacional. Ayer, de estos encapuchados, que pues son terroristas, que salieron a bloquear la carrera 30 en horas de la tarde y que posteriormente secuestraron a 4 personas dentro de la universidad. Estas son las imágenes de lo que se vio ayer en las inmediaciones de la Universidad Nacional, aquí en la carrera 30, cerca de la calle 45, en Bogotá. Lamentablemente, los terroristas de siempre, encapuchados, con overoles y, por supuesto, con bombas Molotov, con los que atacaron a la fuerza pública. Lo grave de todo esto, doctor Fernando, es que mientras se ocurren estos ataques en contra de la fuerza pública y en protestas, se dice por parte de la misma gente de la Universidad Nacional, del nombramiento de Ismael Peña como rector de la universidad, pues el gobierno nacional, con Gustavo Petro a la cabeza, no para un segundo y simplemente dice, bueno, esto hay que intervenirlo, y es así como le ordenan desde el gobierno nacional a la universidad que se nombre un rector ad hoc mientras se analiza la situación. Y es que no sabe, el sistema de elección del rector de nombramiento del rector de la Universidad Nacional, doctor Fernando, es un tanto complejo, y lo han hecho cada vez más complejo al decidir que todo el mundo puede opinar. Pero las reglas que hay y que se trazaron para poder dar como nombrado al doctor Ismael Peña como nuevo rector son absolutamente claras, y así se hizo. Lo que pasa es que a algunos del consejo no les gustó, sobre todo el que representan los estudiantes, no les gustó, no les pareció que fuera Ismael Peña, porque él ajustó, entre otras cosas, algunos temas que tienen que ver con los costos que tienen los posgrados, tanto especializaciones como maestrías, y esa es la razón que los lleva a protestar supuestamente en contra de Ismael Peña. Pero lo grave es que el gobierno Petro nunca había pasado, doctor Fernando, desde 1991, que un gobierno interviniera el nombramiento de un rector de la Universidad Nacional. Y pues bueno, aquí Petro acabó con la autonomía universitaria. Él puede entrar y nombrar al rector que le parezca, así de simple. pero no entrar a poner la paz. Yo recuerdo, y esta es una confidencia que le hago, algún día que aparecieron encapuchados en la Universidad Nacional cuando yo era ministro del Interior, en cumplimiento de mi tarea. Era de noche, yo venía de un viaje de alguna parte. Lo primero que hice al aterrizar fue llamar al comandante de la policía, el general Teodoro Campo. Me dijo, no, ministro, eso ya está arreglado. Arreglado, sí, arreglado. Mis hombres entraron a la Universidad Nacional, fueron directo al sitio donde estaban almacenados las granadas, los explosivos, los retiraron todo. Había unos encapuchados, los tenemos detenidos a órdenes de los jueces. Esté tranquilo que mañana la Universidad Nacional funciona como debe funcionar. Y así pasó. Y No, no. Ah, ah, hoy es imposible, doctor Fernando, ah, pero porque era el general Teodoro Campo. claro, Y pero es que hoy, doctor Fernando, estamos frente a, bueno, y de esto, parte del gobierno, parte 2 del gobierno del presidente Uribe, luego viene el presidente Santos y el presidente Duque mucho menos, y Petro, pues, que menos que menos.
Ninguno es capaz de establecer y poner en blanco y negro la situación de la Universidad Nacional, porque están por hacer dañar el semestre a más de 50.000 estudiantes que tiene la Universidad Nacional. Claro, porque no ha habido clase, porque los terroristas bloquean las entradas al campus, no permiten que haya clase. Lo de ayer es dramático. Secuestraron a 4 personas, que algunos medios de comunicación salieron a decir, acaban de retener a 4 personas, empleados. No, no los retuvieron, los secuestraron. ¿Y por qué? Porque desalojaron toda la universidad para ellos entrar a fabricar las bombas Molotov. Oiga, si eso no es terrorismo, ¿qué lo es? Vimos la semana pasada cómo le tiraron una Molotov a un policía. Por fortuna, doctor Fernando, esos de un demo, que eran antes SMAT, tienen un equipo encima que les permite librarse de las quemaduras, pero por poco y lo queman vivo. Esa es la realidad, pero obviamente el gobierno Petro está lejos de conjurar la situación, no le importa si salen los encapuchados, a fin de cuentas el presidente se identifica con ellos y por esa razón los deja hacer lo que les da la gana. Lo cierto es que en tantos años, doctor Fernando, desde 1991, no se había visto que un gobierno cuestionara las decisiones del Consejo Superior Universitario y por lo tanto interviniera en la universidad. Esa es la realidad en estos momentos. Muy bien. De manera pues que eso es lo que tenemos. Cuénteme muy al oído qué hay pues del Consejo Nacional Electoral y del proceso contra Petro, que se adelanta ya. ¿Qué está pasando? Porque conocimos la ponencia y una vez que salió la ponencia es como si se hubiera tragado la tierra a la ponencia y a los ponentes. Ni una palabra. ¿Qué Pues pasa? ni una palabra, doctor Fernando. La ponencia no se va a votar, no por lo menos en la próxima semana. Eso no va a ocurrir. Y esa ponencia se debe votar ante la plena del Consejo Nacional Electoral para determinar si se abre o no la investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ya han radicado más de 3 recusaciones contra 3 magistrados, contra Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, contra Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, del Pacto Histórico. Hasta que no se resuelvan estas recusaciones contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pues no puede avanzar, doctor Fernando, la votación de la ponencia para determinar si investigan o no a Gustavo Petro. Desde la Comisión de Acusaciones ayer anunciaron que le pedían al Consejo Nacional Electoral enviar todo lo que tenían de pruebas respecto a la violación de los topes electorales de la campaña de Petro. Pero pues en esto nos lo vamos a pasar, doctor Fernando, los próximos 2 años y seguramente haya una decisión cuando ya Gustavo Petro, Dios quiera, no sea presidente y no va a pasar nada, así como con Santos. Bueno, el director, ¿cómo se llama? El gerente de la campaña de Santos, bueno, ese terminó en la cárcel, pero de resto no pasó nada. Pero mucho tiempo. Prieto Roberto estuvo en Prieto, la sí, cárcel, 5 años. claro, 5 y años. asumió la Sí. responsabilidad y dijo, yo me dejo llevar a la cárcel con tal de salvar al presidente. Ese fue un acto Y fue. que lo honra y el país se lo tiene que reconocer. Eh, Prieto estuvo en la cárcel porque tuvo que reconocer la extralimitación en los topes y lo reconoció y se fue para la cárcel. Aquí no pasará nada. Igual Aquí no pasa nada, aquí no pasa el nada. presidente de Ecopetrol Bueno, tiene todos los escándalos posibles, todos los escándalos posibles. bueno, usted, Escándalo por el pésimo manejo que le ha dado Ecopetrol, escándalo por las andanzas de su novio, escándalos por la forma el en cómo novio del rector, no, del presidente de Ecopetrol. del rector, del presidente de Ecopetrol. Sí, Claro, tiene todos los escándalos encima, doctor Fernando, pero igual no pasará nada. Ahí no no se pasa ve nada, no venir. pasa nada. Bueno, usted me quería contar que las FARC están mandando también en Santander de Quilichao. ¿Dónde no mandan? Ah, no, en todas partes, sí. Se volvió paisaje. Y lo grave de esto, doctor Fernando, y lo recuerdo que hace 20 años o hace 30 años, cuando algo así ocurría, pues alguien salía a decir algo, ¿no? Un comandante, salía del cargo el coronel en la zona. No, hoy no pasa nada, vea, estas son las imágenes de las FARC dándole órdenes a la policía y dándole órdenes a la población civil en Santander de Quilichao. Esto ocurrió el fin de semana. Estamos pendientes para ver las imágenes de lo que pasó. Es increíble, las FARC simplemente dice, ustedes no tienen derecho a estar acá, nosotros estamos patrullando y haciendo control territorial. Son lo que dicen los tipos de las FARC en Santander de Quilichao. Le preguntan al ministro de Defensa, le preguntan al director de la policía, le preguntan al presidente Gustavo Petro. Nadie da razón de qué es lo que está pasando con la seguridad. Pero sí.
Si no son capaces de darle seguridad al director de la cárcel modelo, ¿qué van a ser capaces de hacer nada en Santander de Quilichao? ¿Y tenemos alguna imagen de lo de Santander de Quilichao? Porque Sí, señor, tenemos unas imágenes de lo que pasó en Santander de Quilichao, ya las estamos recuperando. Bueno, mientras tenemos las imágenes de Santander de Quilichao, doctor Fernando, Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ¿qué pasará? ¿Va a haber o no va a haber reforma pensional? ¿Y cómo la van a presentar? Aquí está Alfredo Mondragón, que es uno de los petristas, que se hizo elegir, de hecho, pues, en la lista del gobierno de Petro, de la propuesta de pacto histórico, diciendo que no le van a hacer caso por ahora al presidente, que lo ideal es subir el umbral a 4 salarios mínimos, como lo pide el presidente, pero que van a presentar la ponencia con 2,3 salarios, a ver si así logran aprobarla. Ojo, estamos a 2 debates, doctor Fernando. Y va a haber extras, ya el gobierno Petro lo dijo, va a haber extras para tramitar reforma a la salud de manera express. 43 artículos trae la nueva reforma a la salud, que no es nueva, es la misma que ya se intentó, pero que la reencauchan. Y para poder tramitar reforma pensional a las malas en tiempos eh, de extraordinarias. en esa reforma a la salud debe estar lo de los médicos venezolanos y cubanos, ¿o no está? No aparece. No, ahí no No aparece, doctor aparece. Fernando. Ah, Pero la bueno. necesidad es que por decreto lo van a hacer, a fin de cuentas, y lo están haciendo, doctor Fernando. Ah, Están validando los títulos de médicos de los cubanos y de los venezolanos, donde en este momento ni hay universidades, ni hay salud, ni hay hospitales, ni hay nada. esa es la fórmula que está analizando el gobierno, porque, doctor Fernando, la alerta existe. Alerta existe en el Congreso de la República y ya lo han propuesto vía ley y están analizando que eso se pueda sin necesidad de recurrir a tener que hacer un tránsito legal por el Congreso de la República por la demora que eso supone. Volvemos aquí con el tema de Santander de Quilichao. Aquí está, estas son las imágenes y escuchen ustedes lo que dicen. Nos encontramos haciendo control aquí en el crucero de San Pedro, municipio de Santander de Quilichao. Pues vamos, no respondemos por Tombo, quedamos por aquí, Tombo, mejor dicho, que vamos a seguir patrullando todos los días, entonces por aquí la gente ahí tenga presente. Bueno, ¿Qué a tal la seguir, advertencia de estos a terroristas? seguir patrullando todos los días, hacen lo que les da la gana. Lo hacen en la calle 80 de Bogotá, con el ministro, con el director de la modelo. No lo van a hacer en Santander de Quilichao. Mandan, hacen lo que les da la gana. Bueno, a propósito, nuestro aliado y nuestro amigo, el del gobierno, el de Petro, es el gobierno de Venezuela. ¿Quién es el número 2 de Venezuela? Un criminal Después llamado, de, después de Maduro, ¿quién es? un criminal llamado Diosdado Cabello, Muy hombre bien, solicitado en extradición por los Estados Unidos, vinculado con el cartel de los soles, que indica muy que son bien. narcotraficantes. Un narcotraficante riquísimo, Claro. riquísimo, que se mantiene ahí por obra del narcotráfico y de la cantidad de gente que logra desplegar en armas para sojuzgar al pueblo de Venezuela. ¿Qué dice sobre nuestro canciller? Recordemos, doctor Fernando, en contexto, desde que llegó el nuevo canciller, porque ya queda en propiedad el Luis Gilberto Murillo, ante unas declaraciones a los medios de comunicación, habló de la transición democrática en Venezuela, planteando que habría unas elecciones limpias en ese país, lo que no ocurrió, porque de las 30 y tantas casillas que tiene el tarjetón, 13 son ocupadas por Nicolás Maduro. Bueno, y como él ha venido hablando de la transición, así le contesta Diosdado Cabello por segunda vez a Luis Gilberto Murillo. A palabras necias, oídos sordos, respondió canciller de Colombia tras acusación de Diosdado Cabello. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, eso tiene que ver porque este caballerito, cachorrito del imperio, agente de la CIA, claro, trabaja para Estados Unidos, es canciller de Colombia, pero trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Comenzó a hablar de transición. Yo dije yo desde aquí dije que transición, aquí no hay transición, que se metan los asuntos internos de su país y nos deje tranquilo a nosotros. Pero yo soy un necio por eso.
Yo estoy orgulloso de ser un necio por eso, de verdad. Muy, muy orgulloso de ser un necio. A la hora de defender mi patria, nadie es más necio que yo. Doy la vida por defender mi patria. Sea quien hable. Lo extraño del caso es que él parece que se habló, reunió con, ¿cómo se llama? con el canciller venezolano, pero no ha vuelto a hablar de transición. ¿Por qué no hablas más de transición? Sigue hablando de transición. ¿Cómo se llamará ese pájaro, vale? El canciller. Morillo, ¿qué es apellido de él? Murillo. ¿Por qué no sigues hablando de transición? Para ver, ¿no? ¿A cuál transición te refieres? Yo Ojo con la prefiero amenaza. 1000 veces ser un necio. La amenaza que le da Diosdado Cabello. Le dice, si vuelve a hablar de transición, ya nos veremos. Obviamente Gustavo Petro no dice una palabra, no le importa. No le importa. No. Y esa es la manera como tratan cachorrito del imperio. Le dicen, ¿y qué más? Qué horror, qué horror. Lo tratan como a un perro. Y el presidente lo tolera. Y ese es el canciller que tenemos, el nuevo canciller. Una vez que salió Álvaro Leiva, que es el representante de las FARC, entonces ahora tenemos a Murillo, y Murillo se deja tratar de esa manera del número 2 de Venezuela. Este sujeto, doctor Fernando Diosdado Cabello, en alguna grabación, probablemente esto fue para las elecciones que perdió Gustavo Petro contra Iván Duque en el año 2018, había afirmado que Petro había buscado ayuda económica en Venezuela. Ha de ser que Diosdado Cabello sabe tanto de Gustavo Petro que prefiere Gustavo Petro no decirle nada, ni mucho menos parársele firme para hacer respetar a su canciller. Qué horror. No, es inaudito, inaudito, y es que es el número 2 de Venezuela, es el hombre del poder, y ese es nuestro país amigo. Y cachorrito del imperio llama a nuestro canciller y se dejan tratar de esa manera. Pero por favor, qué falta de dignidad, qué falta de decoro, qué falta de hombría, en el sentido pleno que la palabra tiene. Hombría. Por eso mandan en Santander de Quilichao como les da la gana y mandan en cualquier parte. Aquí seguimos patrullando, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es el estilo, las formas, doctor Fernando, de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro, no distan de las que hay en Colombia con Gustavo Petro. Vea usted ayer Gustavo Petro amenazando sobre qué pasará si no pasan las reformas que él impone. Él cree que el Congreso de la República es de notarios y tienen que decirle que sí. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro frente a las reformas. Escúchenlo. Queremos ponerle nosotros. ¿Esto qué significa? Palabras más, palabras menos, que toca cambiar el estilo. Si nos tumban las normas, pues esto sí ya se... Ahora sí toca ir a Naciones Unidas y decir la verdad. Si nos van a tumbar las normas que tenemos hoy. Espero que no. Si el Congreso no aprueba jurisdicción agraria, lo que va a generar es el calentamiento de la olla a presión en los campos de Colombia, en los conflictos de linderos. Si restitución de tierras no se pone las pilas, etcétera. Si la violencia aumenta en Colombia, en vez de cerrar, se nos va abriendo la tronera otra vez. Por el momento esto está medio controlado, pero etcétera. Las cifras pueden cambiar fundamentalmente. Si ustedes y nosotros... Gustavo Petro habla doctor Fernando, de si no se aprueban las reformas, como por ejemplo la jurisdicción agraria, que valga decirlo, la jurisdicción agraria está en trámite en el Congreso de la República, en la Comisión Primera del Senado de la República. ¿Qué pasa con la jurisdicción agraria? Ya las altas cortes, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, dio sus reparos y le dice al gobierno que la jurisdicción agraria, que vuelve a ser, esto viene siendo, doctor Fernando, como una justicia especial para el campo, así como existe una justicia especial para la paz, está llena de antinomias jurídicas y llena de errores de procedimiento que pueden afectar el ordenamiento jurídico y la estabilidad. Le han dicho, no tienen por qué crear un nuevo código. Ya tenemos Código General del Proceso y tenemos Código Penal procesal. Por favor, no creen otro código que está muy lejos de lo que dicen los otros códigos, sobre todo el Código General del Proceso. No les importa. Ellos quieren crear su propio código para atender supuestamente asuntos agrarios. Bueno, hacen lo que les da la gana o quieren hacer lo que les da la gana. Y vea cómo paga de mal el diablo a quien bien le sirve. Lo que pasó con los jóvenes, doctor Fernando, en Bogotá, es triste, es lamentable.
Reunieron a más de 100 de ellos, muchos de estos muchachos son los que son acreedores hoy al programa Pagar por no matar, y los reunieron con Gustavo Petro, con este sujeto Gareth Sela, que de hecho se gana 13.400.000 pesos sabroso, es viceministro de Francia Márquez, célebre por atacar a la fuerza pública, y los muchachos se pararon firmes porque se cansaron de Gustavo Petro y le dicen populista. Veamos un breve fragmento rápido de cómo fue el reclamo que le hicieron los jóvenes a Gustavo Petro. Pero lo único que hemos visto por parte del gobierno nacional, y con el mayor de los respetos, porque tenía esperanzas en usted, que admiro mucho a Francia, y se lo dije cuando hablamos en qué días, el campeonato por la paz para llevarlo a Santander. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista, y no podemos seguir en lo mismo, hombre. ¿Cómo es Eso sí que le dolió a Gustavo Petro, que este joven le dijera que el discurso era populista. Y vea usted, Francia Márquez le llamó la atención a este joven, precisamente el que está hablando allí. La ministra de un ministerio que no existe, pero que existe por mandato de la Corte Constitucional, que lo pone a existir unos meses más, declarándola inconstitucional. No. Con efectos diferidos. Es que no hay para dónde mirar. Vea qué dice el muchacho ayer, porque obviamente atacar al presidente de la República o decirle una cuanta verdad le significó amenazas y una cantidad de cosas a este muchacho que creyó en Francia Márquez y en Gustavo Petro y que trabajaron gratis para una campaña esperando que hubiera un cambio. Vea lo que decía ayer en el Congreso de la República este joven. Nosotros nos tocó elegirnos el 22 de diciembre con voto popular, salir a las calles, decirle a los pelados que creyeran en una propuesta de campaña, y a eso va también nuestro reclamo. Es que esto no es personal, es que aquí representamos intereses de jóvenes. Yo vengo de Santander, uno de los departamentos donde he recibido apoyo y también he recibido crítica, y de eso se trata la democracia. Me he sentado con las diferentes fuerzas políticas porque la construcción debe ser conjunta para que pueda haber una democracia participativa verdaderamente. Bueno, pues yo iba saliendo, iba a ir a saludar a uno de mis colegas que trabajan en uno de los ministerios. La vicepresidenta me llama, me da la mano y me dice: yo lo tenía dentro de mis afectos, pero usted vino a denigrar del presidente. Y yo le dije: yo no vine a denigrar del presidente, yo solamente vine a dar mi llamado como joven. Y eso fue de pronto pues lo que al presidente le afectó, esa palabra populista, pero él la entendió muy mal, porque esa palabra no se dio en el marco. Este es William Molina, doctor Fernando, joven que apoyó a Gustavo Petro, y vea qué triste episodio, ¿no? Lo llama la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de la Igualdad, a regañarlo porque no, a decirle que tenía sus afectos, pero que ya no los tiene. Ya los perdió. Los perdió. Bueno, muy bien, muy bien. Ay, por Dios, Santander de Quilichao. Por Dios, el asesinato del director de la cárcel Modelo, inerme, solo, abandonado por el general Salamanca. ¿No le da vergüenza, señor general? Esto le debía dar vergüenza. Usted sale después en la foto a ofrecer recompensa por los que asesinaron al coronel. ¿Qué hacer con los que lo dejaron solo y abandonado? Sin guardia, sin tener siquiera un carro blindado, nada. Lo dejó matar. Usted dejó matar al señor coronel. Esa es la verdad. Bueno, y como dejan patrullar a las FARC en Santander de Quilichao y en tantas partes donde las FARC mandan, porque aquí se acabó la territorialidad que ejercía el ejército de Colombia. Ahora son las FARC las que mandan. Qué horror, qué amargura, qué tristeza. Las FARC, es decir, el narcotráfico. Y ahora pues que tenemos lo que pasa en Cuba, la manifestación del presidente Biden es inaudita. Me imagino que tendrá en contra su voto de todos los cubanos que, exiliados en los Estados Unidos, no entienden cómo saquen a Cuba de la lista de países terroristas. En fin, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Sí. Y aquí las cosas no son diferentes, doctor Fernando. Muy bien. Un fin de semana que viene seguramente algún escándalo saldrá, porque habrá que decirlo, en las últimas horas, escándalos con la Unidad de Gestión del Riesgo en Boyacá, también por compra de carrotanques, escándalos porque le dieron contratos
al abogado de Laura Ojeda, la mujer de Nicolás Petro, y contratos muy grandes en el Estado colombiano. ¿Dónde está el contrato por parar las aguas en el Boquete, por donde el río Cauca sigue inundando regiones cada vez más vastas, dejando a la gente sin comida, los campesinos con hambre, el desastre de la Mojana? Y había un contrato para tapar las posibilidades del río Cauca de saltar sobre las tierras sembradas a su alrededor, ¿no? Todo se lo han venido robando y entonces salen ellos a denunciar. Se le aprendieron a Gustavo Petro. Los directores de las... vea usted cómo está investigado el director de la UIAF, de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Investigado. Es que no hay una entidad donde no haya un enredo. Y nos dicen, por ejemplo, que la cantidad de contratos que se ha entregado desde el Ministerio de Agricultura a dedo, a juntas de acción comunal, a barrios y otros líderes que llaman ellos, sin el lleno de requisitos y sin siquiera objetos claros, es increíble la cantidad de dinero que están tirando desde a manos llenas desde el gobierno Petro. Pero prepárese, porque en junio el presidente y el ministro de Hacienda le presentarán a este país la nueva reforma tributaria. Prepárense. Bueno, pero estamos en reactivación económica, como lo dijeron Petro y su ministro Bonilla. Mintiendo como lo demostró Alberto Bernal en su excelente presentación didáctica que todos ustedes habrán comprendido, los que no son economistas también. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.